capítulo 11. Eclesiastés capítulo 11, vamos a darle lectura. Los primeros, vamos a ver todos los versículos hoy día, del 1 al 10, ¿cierto? Yo lo voy a leer y ustedes ahí pongan atención y vamos a exhortar este pasaje. Fíjense que nos queda solo un capítulo y ya vamos a terminar con la serie de Eclesiastés. Ha sido un viaje bien interesante, ¿cierto? Al conocer a este autor, que nos habla desde un punto de vista que no es común, ¿cierto? Pero sin embargo hay palabra de Dios aquí. Dice así la palabra de Dios de los primeros versículos del 1 al 10. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no cegará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Oremos otra vez al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias que la tenemos en medio nuestro. Y en esta hora, Señor, ayúdanos a concentrarnos en tu palabra, en lo que ella nos enseña, que claramente hay aplicaciones concretas para nuestra vida. Gracias, Señor. Ayúdanos entonces a poder salir de este lugar, no como llegamos, sino también entendiendo qué es lo que tú nos enseñas en este libro. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, quiero empezar en la posición de estos 10 versículos sugiriéndole a ustedes, valga la redundancia, creo que falta conectar el cablecito, sugiriéndole a ustedes un título, ¿cierto? Y básicamente tiene que ver con lo que vamos a ver ahora. Va a aparecer ahí en sus pantallas el siguiente título. Vas a envejecer, entonces, ¿qué deberías hacer? Vas a envejecer, entonces, ¿qué deberías hacer? ¿Cierto? Y vamos a ver aquí, si no me equivoco, algunos puntos, 7 si no me equivoco, que se pueden resumir estos capítulos. Y esto tiene que ver con la tarea también de lo que es el mismo análisis del texto y cómo aterrizamos todo lo que está diciendo el autor a ciertos postulados que podemos definir o concluir. Entonces, lo primero que yo puedo observar, y quiero empezar no con el 1, sino con el 10, el versículo 10, porque ahí establece la tesis final de al menos esta sección de versículos y nos dice algo que viene diciendo el autor todo el tiempo en cada uno de los capítulos, quizás no en todos, sí, pero sí en la gran mayoría, hablando sobre su propia tesis. Recuerden, ¿se acuerdan cuál es la tesis del autor? Solamente una pregunta de ensayo, a ver. Ya, pero ¿qué más? Ok, esa es la tesis. Vanidad es todo, es vanidad. Y recuerden que el análisis que hicimos de ese concepto en el primer capítulo, primer versículo, ¿cierto? Tiene que ver con lo que es efímero. De hecho, la palabra hebrea, evel, literalmente puede ser traducida como suspiro. ¿Y cuánto dura un suspiro? Dura la nada misma. Y el autor usa este mismo término en muchas aplicaciones de la vida. Las riquezas son vanidad, los amigos son vanidad, el tiempo es vanidad, los sueños son vanidad, ¿cierto?
Pero también aquí va a agregar que la adolescencia, y este es un término más moderno incluso, porque el término hebreo es otro, es vanidad, o sea, es efímero. Recuerden que el concepto también tiene que ver, como les dije, la palabra hebrea tiene que ver con hálito, con aliento, con suspiro, pero también figurativamente se refiere a aquello que no tiene sentido y relevancia, aquello que no dura, aquello que no tiene, cierto, la eternidad que es propia del carácter y esencia de Dios. Entonces el autor, recuerden, de Eclesiastés nos aterriza en cierto sentido, o viene de vuelta y nos dice, no, por ahí no es el camino, o nos dice, no gasten tiempo en las cosas que no tienen eternidad. No gasten tiempo en lo que es vanidad. Y yo lo explicaba al principio, cuando tú lees los primeros 3 versículos del capítulo 1, pareciera que estamos frente a una persona pesimista, totalmente pesimista. Noten, palabras del predicador Coelet, recuerden que ese es el concepto o el término que se usa ahí, Coelet, el que predica. Hijo del rey de Jerusalén, vanidad de vanidades, dijo el predicador Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y ella empieza con una pregunta retórica. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y esa expresión debajo del sol tiene que ver con todo lo que hacemos aquí en la tierra, en nuestras relaciones interpersonales, en todo lo que hay en la vida, ¿cierto?, cotidiana. Entonces, de hecho, el autor empieza diciendo, bueno, ¿y cuál es la idea de que gaste tanto tiempo el hombre en diferentes actividades? Si al final todo es vanidad, todo es vacío. Claro, una lectura superficial diría, wow, parece que Coelet o el autor, Salomón, que ya sabemos quién es, parece que estuviera en depresión, porque como eso, todo es vanidad, no tiene sentido, y nos hemos dado cuenta que no es ese el punto. El punto tiene que ver con otra cosa, con sopesar lo que realmente es relevante. Ahora, vamos al capítulo 11, capítulo claramente el 11, y vamos a empezar tratando de ver qué es lo que quiere decirnos el autor. Lo primero es establecer esta idea que se puede, ¿cierto?, se puede plantear desde el punto de vista de todo el análisis de estos 10 versículos. Vas a envejecer, entonces, ¿qué deberías estar haciendo? Siempre ha existido en todas las épocas de la vida tiempos muertos o tiempos en donde quizás tú te preguntas, estoy aburrido, ¿cierto? Yo lo escucho de mis hijos, de mi hija más que nada, estoy aburrido. Seguramente tú lo has dicho en algún momento, estoy aburrido. Sin embargo, nunca pensamos que vamos a envejecer y que la adolescencia es un periodo corto. Entonces, la idea es, si este periodo es corto, ¿por qué sigo haciendo lo que estoy haciendo? ¿O por qué sigo gastando mi tiempo o el tiempo en cosas que no tienen trascendencia? Esa es como la idea, o puede ser la idea. Entonces siempre el autor nos lleva a aterrizar y nos lleva a hacer pensar, ¿vale la pena lo que estás haciendo? ¿Vale la pena en el tiempo que estás gastando en eso que no tiene ni una trascendencia? Ahora, el autor habla de todo aquí, en este libro, de todo. Y de hecho, los primeros versículos básicamente están planteados desde el punto de vista metafórico. ¿Cuál es la idea? Tenemos el primer punto y tiene que ver con lo siguiente. Esto es lo que nos está diciendo el autor en resumidas cuentas en el primer versículo. Dice, aterriza y reacciona, la etapa presente es efímera. ¿Y cómo lo dice? Noten el versículo 1. Y esto lo hace por contraste. Esta expresión de echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Hay algunos autores que en general, a veces los textos como estos, que son poéticos, están bajo el género de libros poéticos, pueden sugerir cierta ambigüedad en sus declaraciones. Pero lo más probable, el autor está hablando desde el punto de vista comercial, porque antiguamente justamente el comercio tenía que ver con los ríos, ¿cierto?, los afluentes de grandes aguas, entonces se transportaba todo lo que tenía que ver con los víveres. Y era común en aquellos años, ¿cierto?, transportar o negociar por medio de los ríos, por medio de esos canales. Entonces la idea de echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días los hallarás, es como que no dejes pasar el tiempo, ¿cierto?, sin ejercer lo que es la probidad. Y de hecho el imperio, los grandes imperios, recuerden que en esos años no había trenes, no habían buses, ni camiones, ni carreteras como las conocemos en el día de hoy, aunque sí empezaron a hacerse grandes vías, pero no había la movilización que tenemos en el día, menos habían aviones para transportar. ¿Cómo se transportaba el negocio?
por los barcos. Esos fueron los primeros vehículos en donde se transportaba. Y la idea que Salomón tiene aquí, ¿cierto?, calza muy bien con el contexto justamente de estas transacciones. Echa tu pan significa transporta, trabaja en esto. Ahora, evidentemente tú y yo no tenemos un barco y esto hay que aplicarlo al contexto actual. Yo no sé, pero no sé si ustedes, por ejemplo, de repente pueden pensar en el futuro. Chuta, ¿qué hago? Gasto, a ver, planeo el futuro ya. Puedo estudiar o puedo trabajar. Ok, quiero tener esto otro. Y eso no está mal, porque en cierto sentido puede ser una aplicación. Piensa en el futuro. Piensa en el futuro. La vida no es una estancia o la estación de la vida de la adolescencia, no es un eterno divertirte. El autor de una otra manera puede estar diciéndonos, piensa en las cosas que vas a necesitar después. Por eso el autor dice, echa tu pan sobre el agua, porque después de muchos días vas a encontrar el resultado o vas a cosechar de los negocios o vas a cosechar de la probidad. Y esta palabra bien interesante, la probidad, tiene que ver con anticiparte a ciertas situaciones. Eso para nosotros es muy importante. Sin embargo, como les dije, el versículo 10, ¿cierto? El versículo 10, de hecho, es el principio por el cual quería empezar. Dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Esto más bien tiene que ver con el concepto que estamos viendo aquí. Aterriza y reacciona porque la adolescencia es vanidad. Y saben que, miren, en el versículo 9 se usa la expresión joven, se usa la expresión adolescente, en el versículo 10 se usa otra vez la palabra adolescente y la palabra juventud. Hay 4 palabras hebreas. Porque recuerden que la palabra adolescencia, ¿saben lo que significa? Viene de adolescere, como del latín. Que me falta algo, que adoleces de algo, ¿cierto? Y esa etapa o ese concepto es más moderno. Pero las palabras hebreas tienen que ver con la etapa justamente también de juventud. La Biblia no hace uso de la psicología, por supuesto, que es un término más moderno. Pero sí está hablando de la etapa de la juventud. Y cuando estaba analizando este texto dije, ok, el 10 es el principio, aunque ya expliqué el 1, y vamos a pasar al 1, que es el segundo punto. El 1 establece la tesis, dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal. Y después dice, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces el punto es, aterriza y reacciona, la etapa presente es efímera para que andes enojado todo el tiempo. Bueno, nosotros pasamos por etapas, y los que somos padres somos testigos de las etapas de nuestros hijos. No quiero echar el agua a nadie aquí, pero en esta semana, ¿cierto?, hemos visto que Abby está un poco enojada y sin muchas razones. ¿Y por qué está enojada? ¿Será algo normal dentro de las mujeres? No quiero decir eso, ¿cierto? No, todos nos enojamos, pero esta semana fue algo particular. Ella seguramente en algún momento podría escuchar esto, pero nos pareció bien extraño. O sea, no extraño en realidad. Pero estaba muy enojada en algunas cosas. Y saben que a veces nosotros reaccionamos de esa manera. Andamos enojados. Tú piensas que no se dan cuenta, pero todos nos damos cuenta, especialmente los mayores, nos damos cuenta. Y a veces nos enojamos por cualquier cosa. ¿Por qué tendríamos que estar enojados? No nos parece, o nos parece mal esto, nos parece mal esto otro, y es propio muchas veces de nosotros de no controlar justamente eso que son las emociones, y es propio de la inmadurez y en la etapa de la juventud. Por eso que el 10 me parece que es interesante como tesis de este tema. Dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparte tu carne el mal. ¿Por qué lo dirá? Está refiriéndose en el contexto y usa 4 palabras para referirse a la juventud. No voy a mencionarla, obviamente. Joven, adolescencia otra vez, juventud. Y de hecho aquí se usa 2 veces la palabra adolescencia, pero con diferentes palabras hebreas. El punto es que generalmente los adolescentes pueden caer en enojos injustificados muchas veces. No significa que los adultos no nos enojemos, nos enojamos. Pero la madurez supuestamente implica saber manejar mis enojos. Entonces el punto es, aterriza, reacciona, despierta, la etapa presente es efímera. ¿Qué sacas con estar enojado? Entonces la idea tiene que ver con eso, aterrizar,
Porque aterrizar habla de que baja el avión al puerto, perdón, a la playa, ¿cierto?, de aterrizaje. Una persona que anda volando siempre. Hay dichos que dicen, este pajarito anda volando, ¿no? No sé si han escuchado eso, pero habitualmente eso se refiere a alguien que nunca aterriza, que nunca se da cuenta de que no todo en la vida es diversión. Y la tendencia de la adolescencia que es, ¿saben qué? Nosotros pensamos muchas veces, con mi esposa conversamos y decimos, ¿cómo volver a la edad de la adolescencia? ¿Y saben cuál es una de las razones? Porque en la adolescencia no tienes responsabilidades, todo te lo dan tus padres, hay más tiempo. Y puedes jugar todas las al día que quieras, horas y horas, y nadie te va a decir, basta. Más encima, si tus padres no están ni ahí contigo, o si nunca te dicen nada. Qué lindos tiempos, ¿no? Pero ¿saben qué? Una de las cosas que yo de repente me arrepiento es haber gastado tanto tiempo en cosas que no valían la pena. ¿Por qué no leí con más tiempo? ¿Por qué no leí más, por ejemplo? Y gasté tanto tiempo en tantas tonteras. Ahora, lo primero entonces, aterriza y reacciona a la etapa presente efímera. Eso es lo que en cierto sentido puede establecerse. Versículo 1 ya lo dije en cierto sentido. Deja el mal carácter. Bueno, perdón, esto con el versículo 10, la parte A y la parte B están aquí. Deja el mal carácter y comienza a madurar. Madurar significa controlar tus emociones. Bueno, en la semana, ese mismo día o al otro día hicimos un devocional en la casa y establecimos algunas cosas que no tienen que ver con el contexto, si tienes una mala reacción o si andas mal, no tiene que ver con el contexto, tiene que ver con el corazón. Jesús dijo, porque de dentro del corazón sale una infinidad de situaciones. Entonces, siempre va a haber un momento o un tiempo, un justificativo para estar enojado. Estoy enojado. ¿Por qué? Razones pueden haber muchas. Pero la Biblia siempre establece que el problema eres tú y tu corazón. Soy yo y es mi corazón. Es más, Dios te va a exponer a situaciones en donde tú te vas a dar cuenta, wow, no me conocía esa parte. ¿Saben qué? Hay una cuestión que está en los ríos muchas veces. De hecho, acá en el río tú vas de repente, bueno, aquí es súper correntoso, pero cuando hay lagunas, el río está tranquilo. Pero si tú caminas sobre pequeños pozos, tú desarmas lo que hay abajo que se llama sedimento, ¿cierto? La tierra que está calmada. Si tú pudieras poner agua con tierra aquí y lo dejaras tranquilo, a los 2 días te das cuenta que abajo hay sedimento. ¿Sabes que cuando tú sufres situaciones de repente en la vida incómoda y mueven tu carácter y te enoja, es como que si yo moviera el vaso y saldría todo lo que hay debajo? ¿Saben? Por eso es que a veces las situaciones que nosotros vivimos, sean diferentes situaciones, enojo de repente, o situaciones que no te agradan, retos pueden ser, ¿cierto? O discrepancias que puedas tú tener con cualquier persona, con un profesor, hasta con el pastor de la iglesia o con un hermano. A veces esas cosas hacen esto. Mueven el sedimento que hay debajo y sacan lo que realmente piensas y hay en ti. Y sabes que a veces Dios permite situaciones para que tú dejes ver qué es lo que hay en ti. Si hay alabanza al Señor o hay queja. Y es muy interesante eso. Y nunca pensamos, uy, qué mala suerte esta semana, me tocó un mal turno, por ejemplo. A los que trabajan, ¿cierto? En el caso de Tiare, en el caso... O también en el colegio, esta profe, me tiene hasta aquí. Pero esas circunstancias dejan ver lo que hay en ti, más que lo que hay afuera. Siempre el problema está en el corazón. Y siempre hay una forma de detonar eso. ¿Saben qué? Los policías, los jueces hablan de gatillante. Algo que es gatillante. ¿Alguien sabe lo que es un gatillo? Que acciona, pero ¿dónde se encuentra un gatillo, por ejemplo? En un arma. En una pistola tiene un gatillo. Pero hay situaciones gatillantes que hacen explotar situaciones. Por eso, un buen consejo del Eclesiastés, deja el mal carácter y comienza a madurar. Lo anterior tiene que ver con el versículo 10, aterriza y reacciona a la etapa presente, es efímera. O sea, en otras palabras, trata de pensar de que la vida no es diversión todo el tiempo, después se vienen problemas que vas a tener que lidiar.
Algunos de ustedes están estudiando, ¿cierto? La mayoría, algunos están trabajando. Pero siempre van a haber circunstancias en donde te vas a encontrar con una reacción tuya de tu parte, o madura o inmadura. El contexto está hablando de la adolescencia, de la juventud, y esa es una de las carencias muchas veces de la juventud, la falta de madurez, ¿cierto? De no poder controlar las situaciones. Ahora, el versículo 1, ¿a qué se referirá? Yo lo expliqué y tiene que ver con eso. No pierdas el tiempo, invierte tu capital. Y aquí no quiero que me malentiendan, porque no estoy hablando de la teología de la prosperidad, por supuesto, ¿eh? Pero el capital puede ser un capital humano. ¿Te has puesto a pensar lo que Dios te ha dado? ¿Qué dones te ha dado Dios? ¿Para qué eres bueno? ¿O todavía estás con una crisis vocacional? No sé para qué he venido a este mundo. Ajá. No sé para qué sirvo. ¿Sabes qué? Dios te da características, te da facilidades para ciertas cosas. Y lo más probable, el psicólogo del colegio casi nunca se dan cuenta de eso. Pero tus padres pueden darse cuenta de para qué eres bueno. ¿Estás perdiendo el tiempo en eso? ¿Estás usando lo que Dios te dio? ¿Sí? ¿Sí? Claro, por supuesto. Sí, sí. Exacto. Sí, sí tiene que ver con eso. Por eso que aquí en el versículo 1 dice, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días los hablará. En el contexto está hablando a jóvenes, está hablando a adolescentes. ¿Y qué joven hace eso? Bueno, la mayoría de los, quiero hacer un paralelo aquí, pero la mayoría de las personas que se ha sacrificado o ha trabajado desde niño, por ejemplo, hay muchas historias de personas jóvenes que se sacrificaron en muchos casos, quizás en algunos casos incluso no fueron a la universidad, pero en el día de hoy son grandes empresarios. ¿Por qué? Porque echaron a andar las capacidades que Dios les dio. Muchos de ellos a lo mejor no eran ni creyentes. Entonces el punto es, bueno, ok, Dios me dio facilidades para esto, para estudiar, por ejemplo. ¿Y qué estás haciendo? ¿Lo estás utilizando? ¿O estás perdiendo el tiempo? Y eso puede ser, no estoy hablando de plata, el capital siempre tiene que ver con dinero, pero también tiene que ver con recursos humanos, tiene que ver con capacidades que Dios nos da. Y aquí, echa tu pan sobre las aguas, es de una otra manera, porque después de varios días vas a encontrarlo de vuelta, tiene que ver con que piensa en la probidad. Siempre piensa en que tus padres van a estar ahí. Ah, no, mi papá me dan todo. Es una bendición eso, es una bendición, pero no siempre va a ocurrir eso. Y te adelanto la película, te hago un spoiler, tus padres van a envejecer. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién va a cuidar de tus padres después? Entonces casi nunca pensamos en eso. Entonces el autor nos ayuda a aterrizar un poquito, ¿cierto? Primero nos dice, la adolescencia es efímera, no gastes tanto tiempo en cosas que no sirven o en cosas que no te van a traer fruto. Aterriza, madura y echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Ahora pasemos al 2. Léanlo por favor y díganme qué nos está sugiriendo, porque esto es más metafórico en el fondo. Ya dije, estos libros son libros poéticos. Pero la idea, la enseñanza está detrás del texto en sí. Saben que todo lo que tiene que ver con figuras retóricas son vehículos del lenguaje. Por ejemplo, conversamos anteayer con un hermano y tratamos de ver o explicar cómo entender el libro Apocalipsis si hay tanto simbolismo. Cuidado, que haya simbolismo no significa que el sentido del libro sea simbólico, porque la retórica, ¿cierto?, los usos de dicción, las figuras de dicción, son vehículos que se usan para llevar un mensaje simplemente. No hay, si se usan metáforas, no tengo que metaforizar el mensaje, como hicieron los racionalistas o los alemanes en el siglo XVIII, ¿cierto? Empezaron a desmitologizar el texto, no, esto es cuento, es mito, no. Aquí, en el versículo 2, dice, reparte a 7 y aún a 8 porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿A qué podría estar refiriéndose el autor? Muy bien, excelente. Hay un dicho que dice que cuando vas bajando es bueno que seas amable,
cuando vas subiendo, que seas amable, porque cuando te toque ir bajando, te vas a encontrar con esa misma gente. Y muchos de ellos te van a ayudar. Pero si eres orgulloso, si andas mirando a todos por debajo del hombro, cuando vas subiendo, no esperes que cuando estés mal o estés bajando, la gente, en muchos casos, te devuelva la mano. Y ¿sabes qué? A veces la vida te va a hacer pasar por situaciones muy buenas y a veces por situaciones malas. Y ahí vas a ver con quién puedes contar. Pero el punto no es que hagamos las cosas para nuestro beneficio en el fondo. Tiene que ver con una actitud, de hecho, que debería surgir del temor de Dios. Porque dentro de la línea que el autor presenta en Eclesiastés, siempre tiene en cuenta a Dios. Ya lo hemos visto. No desde un punto de vista paulino, por ejemplo, desde Pablo, ¿cierto? Cuando escribe a Timoteo, a Tito, a las iglesias, pero de una convicción quizás diferente. Recuerden que Eclesiastés está escribiendo en un tiempo muy diferente a lo que se hace en el Nuevo Testamento. Entonces, no pierdas primero el tiempo, no pierdas en tiempo, invierte tu capital, tiene que ver con, oye, si la vida no es pura diversión, ese es el punto. Piensa, madura. Ahora, ¿qué quiere decirnos el versículo 2? Avanzó ahí y tiene que ver con lo siguiente. No te encierres, comienza a practicar la bondad. ¿Cuándo tú vas a aprender a ser bondadoso? No, pastor, cuando yo tenga un buen trabajo, cuando tenga un buen sueldo. No, ahora puedes ser bondadoso. ¿Me entiendes? En lo práctico, ya sea de repente, no sé, hay muchas formas de serlo. Incluso ahora, pastor, no tengo ni un peso. Siempre hay forma de ser bondadoso. Y en este caso, mire la visión que tiene Eclesiastés o Coelet, ¿cierto? El autor Salomón. Hay varias formas de nombrarlo. Reparte a 7 y aún a 8. O sea, no escatime ser bondadoso. Después dice, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Chicos, si hay algo que no debería estar en un creyente es ser egoísta. Entonces yo te pregunto a ti, ¿eres bondadoso? ¿Eres cariñoso? Y muchas veces esto puede ser demasiado familiar, porque es fácil ser cariñoso con la familia, aunque a veces, curiosamente, no se lo es, ¿ah? Pero eres cariñoso, eres bondadoso con otros, que no son de tu círculo. En Gálatas hay un pasaje interesante, si me quieren acompañar, en Gálatas capítulo 6, si no me equivoco, en el Nuevo Testamento. Capítulo 6, versículo 9. Mira, estas son instrucciones ya doctrinales y apostólicas para la iglesia, para los creyentes. Y entre toda la sección final, porque en la sección final está la carta, ¿cierto?, de Pablo a los Gálatas, son las últimas palabras, y en una finalización de una carta, en el epílogo, uno dice últimos consejos. Y acá dice, versículo 9, noten, no nos cansemos pues de hacer bien. Otra vez viene la vecina, qué lata, atiéndelo tú. Y viene con el cabro chico más pesado que... Uno puede decir tantas cosas. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar. Miren, es muy parecido a lo que dice aquí el autor. Reparte a 7 y aún a 8, porque no tenéis idea que el mal va a venir sobre la tierra y van a necesitar ayuda. Y si eres avaro, ¿cierto? Si eres tu mano no se abre para ayudar, no esperes entonces que te ayuden. Acá en Gálatas dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, eso significa cosechar, si no desmayamos. Así que, versículo 11, según tengamos oportunidad, pregunta, ¿cuándo tenemos esa oportunidad? Dice, así tengamos, ¿cierto? Según tengamos oportunidad. Es que yo soy estudiante, pues no tengo plata. Siempre hay algo que compartir. Siempre hay algo que dar a otros. Y aún, a veces sí tienes plata. Y puedes ayudar a otros. Dice el texto, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos,
Pero esto me gusta, el orden de las prioridades, porque nosotros no estamos aquí para hacer ONGs de ayudas sociales, hay un orden, miren. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente o primariamente también se puede traducir ¿a quién? ¿Qué dice Gálatas 6, 11 o 10? ¿Cuál es la prioridad? ¿Mm? ¿Y quiénes son en la práctica la familia de la fe? Muy bien, tus hermanos, los creyentes. No significa que no vas a ayudar a tus padres, eso es obvio. Están los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y eso qué implica? Preocuparte, ¿sí? No sé si se puede hacer una pregunta. Sí, dale, no hay problema, sí. Sí, dale. No sé si es algo general o algo específico hacia los hombres, que habla de que el que no provee para los suyos, como ha negado la fe y es peor por incrédulo. Creo que también va de la mano con esto. Exacto, sí, y también me acordaba del proverbio, ¿cuál era? 3:28, que dice: no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana le daré, cuando tienes contigo que darle. O sea, si tienes algo que dar, dalo ahora, no digas como, no, mañana puedo tener o mañana te doy, sino que creo que también va de la mano con lo que explica usted en Eclesiastés, que puede que quizás yo mañana le vaya a pedir y no me quiera dar porque también yo no le di. Exacto. Y lo va de un interés, creo que recibir algo, porque la Biblia también nos enseña que hay más dicha en dar que en recibir. Claro. Pero también hay una consecuencia a causa de dar. Por ejemplo, si un día le doy un abrigo a alguien, yo no sé si mañana va a venir una lluvia como este, voy a necesitar un abrigo. Claro. Entonces voy a necesitar de eso y es como causa-efecto, de que yo haciendo algo de forma desinteresada, automáticamente va a tener un efecto. Así como también si yo le digo a alguien algo bueno o algo malo, lo hice con intención o sin intención, va a provocar algo bueno o malo en esa persona. Claro. Entonces creo que, como que se relaciona con tantos versículos, bien interesante. Claro, Santiago también habla de eso. ¿Sí? Claro. Exacto. Santiago expande un poquito eso porque está hablando de la fe. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, la fe genuina siempre tiene obras, no como la base de la salvación, sino como un efecto propio de la salvación. Y de hecho ahí se dan casos prácticos. Cuando tú ves a un hermano y le dices, chao, y no les das, por ejemplo, para calentarse. ¿Cómo puede morar el amor de él? Bueno, tú estás mencionando algo parecido. Entonces, claramente que ahí donde se produce obviamente lo que uno puede entender, ¡ay, mira qué interesante! Que hay una teología que cruza al Nuevo Testamento y al Antiguo. Siempre la expresión de dar es como consecuencia de entender mi correcta relación con Dios, que Él es el dador de todo. Reparte a 7 y a 1 a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Ahora, ¿a qué se referirá el versículo 3? Miren, avanzamos ahí. Dice, si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. ¿A qué se estará refiriendo? Lo puedo resumir con el siguiente concepto. Noten, no seas ingenuo o anarquista, reconoce tus límites. Un poco extraño a la declaración, pero anarquista se refiere, era una teoría de los filósofos griegos del ananqué, que tenía que ver con el destino, pero un destino fatalista. Miren, se los leo de nuevo el texto. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, sí o sí. O sea, y de hecho esto es muy propio en el sur. No sé si han escuchado a sus padres o a sus abuelos, mañana está norteando, va a llover. Y cuando somos chicos, ¿y cómo saben? O no, mañana no va a llover. ¿Y cómo sabe? Es que se levantó la helada. Uy, qué raro eso. Eso es por obviamente conocer obviamente cómo funcionan las estaciones, ¿cierto? O cómo funciona el clima en cierto sentido. Y acá está diciendo que algo es así y va a ocurrir así. Miren, si las nubes fueran llenas de agua, bueno, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayera al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí va a quedar. Entonces, ¿cuál es la idea? No está hablando de un determinismo fatalista. Chuta. Ya mejor me quedo así aquí nomás porque no va a pasar nada. Y eso es como ser fatalista.
a lo que se refiere con ananqué, ¿cierto? Que tienen que ver con filosofías que vienen, de tiempos muy antiguos, de los griegos. Entonces la idea es, no seas ingenuo o ananquista. Ingenuo significa no reaccionar frente a las situaciones que van a ocurrir. ¿Saben que en el día de hoy, no sé, yo no tengo televisión abierta, no tengo los canales como por ejemplo Chilevisión y todos esos canales, aunque sí creo que sí lo puedo ver ese por Bluetooth TV, pero lo otro no tengo idea. ¿Y qué ha ocurrido ahora en Chile? Ha llovido como nunca y ¿qué ha sucedido? ¿Cuántas casas están inundadas? De hecho, en Antofagasta, allá no llueve habitualmente, pero un año llovió un poco y quedó la crema, porque construyeron en un lugar que no deberían haber construido. El otro día vi una noticia en un lugar muy bonito, en una especie como de cuando hacen casas así más o menos ya de cierta categoría hacia arriba, ¿cómo que se llaman esos lugares? Condominio, ¿no? Un nombre parecido. No sé si era ahí. Sí, habían unas casas preciosas y estaban con el agua no sé hasta dónde, quizás no tanto, pero sí estaban inundadas. Y a la vuelta, las mismas casas, en esa parte no había llegado el agua. Y eran casas súper, digámoslo así, caras. Entonces, ¿cuál es el punto? Miren, si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra van a derramarse. Y esto uno lo puede trasladar, por ejemplo, a un principio que vemos en el Nuevo Testamento. Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice después? Eso va a cosechar. Por ejemplo, hay alguien que dice, hay un dicho muy antiguo que dicen algunos pastores, y que es muy cierto, dice, siembra pleitos, ¿y qué vas a cosechar? Divisiones, tempestades, desenemistad. Entonces hay cosas, tiene que ver, no seas ingenuo, hay cosas que van a ocurrir, si las nubes están negritas, va a llover. Mira, si el árbol cae, ya sea para cualquier lado, ahí va a quedar. Y de hecho, anteayer conversaba con un hermano y me decía que en el invierno habitualmente a veces caen árboles y los dejan ahí. Pasan años y de repente van y lo cortan para leña. Imagínense en lugares en donde el hombre no interviene. Ahí queda el árbol y quedó, punto. Entonces, ¿cuál es la idea? Hay cosas que no puedes cambiar, van a suceder sí o sí. Entonces, no seamos ingenuos. Pero el otro lado de la moneda es ser fatalista. Y ahí uso la expresión, ¿cierto?, ananquista, que tiene que ver con el ananqué, que era la idea del destino o que todo está predestinado. Y ahí viene una discusión de la predestinación, porque los griegos también creían algunos en la predestinación, pero desde un punto de vista más filosófico, diciendo, está todo predeterminado. Así que no sacas nada con portarte bien, o con hacer las cosas, o planificar. Está todo mal. Eso podría ser como un hipercalvinismo en el día de hoy. No se le vamos a evangelizar, total, Dios ya tiene a sus elegidos, así que quedémonos en la casa. Eso es un mal concepto distorsionado de lo que es la predestinación. Pero el punto es, no seamos ingenuos, reconoce tus límites. Miren, ¿qué puedo hacer yo para que no llueva? Nada. ¿Qué puedo hacer yo para que no se caigan los árboles o caigan ahí? Y traslademos eso en otras cosas. ¿Puedo hacer yo algo para que mis padres no mueran? Mis padres están con una avanzada edad. Tus padres van a llegar también a una edad avanzada. Tú no puedes hacer nada. Tenemos límites. Entonces, por eso no nos creamos más allá de la cuenta. Miremos a Dios. Oremos a Dios. Y la oración también no solamente tiene que ver con reconocer, tiene que ver con Señor, ayúdame en esto, cuídanos en esto. La oración nos acerca a Dios porque somos limitados y necesitamos de Dios que es ilimitado en su gracia y en su misericordia y en su providencia. ¿Cómo sabes tú que mañana vas a despertar? ¿Cómo sabes tú que en un mes más vas a tener ese trabajo bueno que tienes? No lo sabemos. El llamado aquí no es al fatalismo. En el contexto y en todo este libro es, no te olvides de Dios. Ahora, noten el versículo 4 y 5. Pongan atención ahí, miren lo que dice. 4 y 5. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no cegará. Imagínense, ¿qué está sugiriendo el autor? No es muy difícil de entender. ¿Alguien tiene una idea? ¿Tienes alguna idea? Que si uno se
¿Sí? Está casando nunca, por así decirlo, no esperes que, no sé, por ejemplo, alguno de nosotros puede tener alguna meta en algo. Si es vanidad o no, creo que según la palabra lo podemos saber. Pero pongámoslo en el caso de que alguno de los jóvenes quiere, no sé, comprarse un auto. ¿Ya? Probablemente quedándose sentado todos los días no van a poder lograrlo. Claro. Entonces, no sé, no esperes, por ejemplo, que te crezca un limón si no lo plantaste antes. Exacto. Solamente te quedaste mirando la tierra o sintiendo el aire y no hiciste nada para poder alcanzarlo. Exacto, muy buena aplicación. Tiene que ver con eso. Mira, dice, el que al viento observa no va a sembrar nada, vos, está mirando el horizonte. Después dice, el que mira a las nubes y nunca siembra, bueno, no esperes cosechar entonces nada. Después sigue diciendo, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Ahora, ¿qué nos quiere estar diciendo el autor? Lo puedo resumir con lo siguiente, chicos. No seas negligente, actúa considerando la soberanía de Dios. Ah, no, Dios es soberano, así que yo me quedo, no hago nada. No, nunca hay una instrucción en las Escrituras a no hacer nada. Y en este caso, el autor, cierto, Eclesiastés, recuerden, él está hablando desde el punto de vista de la vida debajo del sol. Él no está hablando necesariamente de cómo tú vienes al culto, porque en ese tiempo no hay templo, o en el contexto, ¿cierto? Bueno, sí, había templo, perdón, pero está refiriéndose a la vida secular, a la vida de alguien que teme a Dios y cómo se conduce o cómo debería hacer para no perder el tiempo, en vista que todo es vanidad. Entonces, básicamente aquí la idea es no seas negligente, actúa considerando la soberanía de Dios. Señor, este día no sé cómo me va a ir, pero tú eres soberano. Ayúdame a hacerlo mejor. Y a veces no nos va bien, pues. Una prueba, más o menos nomás, ¿cierto? Una retada de un jefe. Y eso no significa que tienes que tirar la toalla. Significa que no eres soberano, que Dios es soberano. Ahora, noten el versículo 6 al 8. Porque la mañana siembra tu semilla y en la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Aquí la idea es siembra y trabaja, pero no pares. Claro, uno podría pensar, chuta, miren, por la mañana siembra tu semilla y en la tarde no dejes reposar tu mano. ¿Y cuándo descanso? No quiere decir que no duerme, no, pero básicamente quizás la idea es, no seas negligente, pero no trabajes simplemente, trabaja duro. No pierdas el tiempo. Levántate temprano. Trabaja hasta tarde. No dice juega hasta tarde. Ese es un spoiler. No juega hasta tarde. Trabaja hasta tarde. Y después dice, pero tú no sabes, porque no sabes cuál es lo mejor. Si esto o aquello. Sembrar o no dejar de trabajar en casa. Por ejemplo, si se oscurece en la noche, bueno, ¿puedo hacer algo? Bueno, sí puedes hacer algo en un contexto de agricultura. No sé, junta habas o ¿cómo se hace la arveja? No sé, ¿cómo es que se llama eso? Desgranar arvejas. Claro, porque ya en la mañana ya sembraste. Bueno, sigue trabajando adentro de la casa. Después sigue diciendo, porque es del 6 al 8, ¿cierto? Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. ¿Qué está diciendo el autor aquí? Recuerden que él no tiene un concepto de revelación como lo tiene Pablo, como lo tienen los autores del Nuevo Testamento. Entonces, el concepto que está usando aquí es que la vida es corta en relación a la no vida, o en este caso a dejar de participar en este escenario. La eternidad, es tremenda. Es tremenda. O sea, el tiempo que tienes para vivir, el tiempo que tienes para usar el tiempo sabiamente es re poco. Esa es la idea. Es re poco. Ahora, ¿cómo lo podemos resumir? Lo podemos resumir con este concepto. Es bueno ser responsable, pero mejor es considerar
el fin. Dice el autor, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Y aquí nosotros podemos hacer una aplicación también desde el punto de vista evangélico. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿se acuerdan? El juicio. Piensa en el final. No piensa solamente en el presente. En el día de hoy la gente nunca piensa en qué va a pasar al final de sus días. Nunca piensa en eso. Siempre piensa en, mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer esto otro, tengo que hacer esto, ahorrar aquí, ahorrar allá, mañana tengo una fiesta, mañana tengo... Pero casi nunca la gente piensa, ¿y qué va a pasar cuando desaparezca de este mundo? Cuando muera. Entonces es un buen consejo del autor en ese sentido. ¿Sí, Vicente? Sí. O sea, ayúdanos a entender cuánto tiempo disponemos de este mundo para así poder recibir bien, considerando el tiempo limitado que hay. Exacto. Entonces, creo que es importante eso, saber, y creo que mirando a los papás también se puede aprender de eso. Por ejemplo, cada vez hay más arrugas, cada vez hay una cana nueva y cada vez están más cansados. Por ende, a la medida que yo veo a mis papás, también puedo mirar mi vida y decir, oye, voy a llegar a estar así un día, ¿qué hago entonces con el tiempo que yo tengo? No son tantos años. Y a veces pasa el tiempo y uno dice, oye, mira, yo voy a cumplir esta edad, ya va a pasar esto. Y ocurre eso que decía usted también, pues, como gasté mi tiempo en tantas cosas y no me di cuenta, ya se me pasó. Bueno, me queda este tiempo, no es tan largo, no sé hasta cuándo. Por ejemplo, puede pensar que tienes hasta los 80 años, pero ¿qué pasa si son vivos hasta los 40? Wow. Entonces yo tengo que aprender en la sabiduría del Señor a contar mis días para así poder vivir con sabiduría el día a día. No como también dice usted que en cosas efímeras, en cosas momentáneas, solamente me muevo. Debería incluso a predicar más, nos debería ayudar y llevar a predicar más el Evangelio. Exacto. Porque no sabemos hasta cuándo vamos a vivir. Claro, porque en el fondo mirar el fin significa eso, con una visión ahora espiritual de las cosas. En la semana fui a hacer unos exámenes allá en Victoria. Unos exámenes sobre lo que los hombres tenemos que hacernos a los 40, la tierra sabe. Y yo a los 20, ¿cuándo pensaba en hacerme ese tipo de exámenes? Jamás. Y gracias al Señor que salieron todos bien, aunque hay un examen que tengo que hacerme, pero en general el doctor me dijo está todo bien. Pero saben, chicos, que uno nunca piensa en eso a la edad de ustedes. De hacerse exámenes, ¿y para qué? De hecho, a veces uno ingenuamente piensa que va a tener siempre buena salud. Y te aseguro que tus padres algo deben de tener. Algún problemilla cardíaco, diabetes, algún problemilla por ahí puede que surja. Bueno, se viene de la mano así para nosotros, para todos. A menos que, claro, es evidente que como creyentes también debemos de cuidar nuestro templo, cuerpo, pero igual se va a deteriorar. Igual se va a deteriorar. Es increíble la gente, muchas veces uno dice, oh, esta persona no tenía tan buena salud. Yo tenía un tío, uno de mis tíos más deportistas que yo tuve, de un día para otro tuvo un tremendo problema aquí, esófago se llama esto, ¿cierto? ¿Sí? Y hasta el día de hoy, ya como 3 años, con una manguerita y come por el tubito. El tío que jugamos a la pelota cuando tenía 50, 60 años, tremendo estado físico. Es increíble, chicos. Uno dice, wow, ¿cómo pudo haber pasado eso? Por eso, es bueno ser responsable, pero mejor es considerar el fin. O sea, cuando tú consideras el fin, entonces tú cambias tu presente. Ya no pierdo tanto tiempo en esto, o en esto, o en esto otro. Me cuido. Yo trato de cuidarme, me cuesta. Ay, que cuesta, ¿cierto? Pero es necesario hacerlo. No quiero dar un consejo de salud aquí, no. Pero estamos hablando de lo espiritual. Aquí hay varias cosas que se dicen del autor. O que se dice, o el autor nos dice, ¿cierto? Por la mañana siembra tu semilla y en la tarde no dejes reposar tu mano porque no sabes cuál es lo mejor. Si esto o aquello, o si lo uno o lo otro,
es igualmente bueno. Suave, ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. O sea, es bacán estar vivo. Pero el 8, pero aunque el hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdate, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Ahora, chicos, para nosotros, una de las razones de la existencia de la fe nuestra es que Cristo resucitó, murió y resucitó por nuestros pecados. Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación. La única manera de trascender realmente, porque en el día de hoy todos quieren trascender, ¿cierto? Todos quieren ser reconocidos, ¿cierto? Todos quieren ser mirados, nombrados. Pero la única manera de trascender, chicos, es creyendo en el Señor. Es arrepintiéndome de mis pecados y correr a la cruz de Cristo. Entender que nuestra condición es terrible ante los ojos del Señor. Y si yo no hago caso del consejo de Dios de correr a la cruz, estoy perdido. Uno puede ser responsable en todas las cosas, en los estudios, con tus padres, y dejar lo más importante, o nunca pensar en lo más importante que es lo espiritual. Y te aseguro que tú tienes muchos conocidos, compañeros de trabajo, de colegio, de universidad, casi nunca piensan en el futuro, en lo espiritual. Nosotros los creyentes que tenemos gracia o tenemos luz gracias a su gracia, no debemos entonces pensar, chicos, simplemente en el presente, sino pensar en el futuro. No solamente el futuro laboral, el futuro de los estudios, sino en mi vida espiritual. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? ¿Dónde la voy a pasar? Hay procesos y procesos, por supuesto. Pero es importante no ser irresponsable en eso. Es bueno ser responsable en las cosas de la vida, pero es mejor considerar el fin. Y terminamos con el versículo 9. Noten, qué interesante, y esto es más fácil. Aquí el autor está llegando al final, y de hecho, vas a envejecer, ¿qué deberías hacer? Parte 1, porque la parte 2 también tiene que ver en parte también con consejos a la juventud. Dice, alégrate joven en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Saben que el autor siempre saca a colación al Señor, a Dios? De hecho, ¿se acuerdan que al principio nosotros establecimos, producto del texto bíblico, que Eclesiastés no usa el término Jehová, usa el término Elohim? Y Elohim es el nombre plural, es plural en el fondo, pero es para referirse a Dios Todopoderoso, al Dios que reina sobre todas las cosas. Curiosamente no aparece Jehová, pero sí Elohim. Y aquí se está refiriendo a eso. Hay un ser superior. El autor no es deísta, por supuesto, es teísta. O sea, cree en la revelación de un Dios, ¿cierto? Claramente objetivo, real. Los deístas, ¿cierto?, creen que hay una fuerza superior mayor por aquí, por allá, pero no sabemos quién puede ser. No, él lo reconoce. Es el Elohim de Génesis capítulo 1. De hecho, ahí se menciona, ¿cierto? Al principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. No es un Dios que no sé quién es. No, Dios es un Dios revelado, que se ha revelado, que se ha dado a conocer. Ahora, ¿cómo podemos resumir el versículo 9 en una frase? Dice, vive con gozo, pero sabiendo que enfrentarás, ¿a quién? A Dios. O lo enfrentas en el infierno y ahí estás sonado, o lo enfrentas cuando Él diga, pase hijo, adelante. ¡Wow! ¡Qué diferencia!, ¿no? ¡Qué diferencia! ¿Saben qué? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, tú no puedes no considerar a Cristo, ¿cierto?, en la ecuación. Todos nosotros vamos a experimentar la muerte, todos, unos más que otros. Pero saben, chicos, que siempre es inmensamente superior enfrentar la muerte en Cristo que sin Cristo. Por eso el autor, uno podría decir, este autor quizás no es puritano o ultrapuritano, porque miren el versículo 10.
No dice anda como monje, dice alégrate. ¿Y qué significa eso, chicos? Andar contento, alégrate. Y miren, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Oh, eso suena como... Me dice, diviértete, diviértete. Y eso es cierto, Dios nos da tiempos de gozo. Y de hecho, ¿se acuerdan que al principio nosotros veíamos algo bien interesante en el capítulo 3? Solamente como para recordarlo. Miren, versículo 3, o sea, capítulo 3. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Y ahí hay una lista de cosas. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, ¿cierto? Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de romper y tiempo de coser. 8. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. O sea, básicamente hay tiempo para todo, pero también para gozarse. Y de hecho, el autor siempre está diciendo, goza de lo que Dios te da, pero la diferencia está en que cuando nos gozamos y nos alegramos, nunca debemos perder de vista que Dios está presente. El autor no dice, emborráchate y pásalo bien, no está diciendo eso. Pregunta, ¿nos podemos divertir sin emborracharnos? Obvio. Y de hecho, emborracharse nunca va a ser divertido. ¿Cómo va a ser divertido perder el control de tu cuerpo? ¿Qué diversión hay en ello? Alégrate, joven, en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón. Si tienes una inclinación positiva, porque no está hablando de las inclinaciones, el corazón es malo, eso está establecido en la Escritura. Pero a veces surge en mi corazón algo bueno. Hazlo. Hazlo. ¿Quieres ayudar a alguien? Hazlo. Dice, alégrate, joven, en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero ojo, y ahí está el pero. Pero sabe que sobre todas estas cosas, ¿cierto? Te juzgará Dios. O sea, si yo sé que Dios juzga, entonces, ¿cómo deberían ser mis pasos? El autor no está diciendo, enciérrate en un monasterio, hágase monja, las hermanas, las chicas. No está diciendo eso. Dice, disfruta tu juventud, pero siempre pendiente, Dios está observando y un día vas, no solamente a perder tu juventud, porque ya todo lo está diciendo, la adolescencia es efímera. Si te crees guapo, eso no va a ser para siempre. Vas a quedar ciego, ¿cierto? Vas a perder la fuerza. Te vas a arrugar. Por eso, alégrate, joven, en tu juventud, toma placer, ¿cierto? Tu corazón, anda en los caminos de tu vista, pero recuerda, sobre todas estas cosas, Dios te va a juzgar. Por eso el punto es, vive con gozo. De hecho, al principio lo dice, ¿cierto? No andes enojado, por el contrario, gózate, hay tantas bendiciones, pero sabiendo que enfrentarás a Dios. ¿Saben, chicos? Gracias al Señor, nosotros quizás no nacimos en la época de Eclesiastés, aunque en el Antiguo Testamento dice el autor Pablo que el justo por la fe vivirá. ¿Cómo era salvo el piadoso en el Antiguo Testamento? Por medio de la fe. Abraham, el padre de la fe, en el capítulo 4 de Romanos, Pablo dice, bueno, ¿y cómo fue justo Abraham? Porque le creyó a Dios. O sea, por la fe en un Dios que se reveló. Nosotros ahora somos salvos por medio de la fe, igual, pero nuestra fe puesta en Cristo. En quién va a ser nuestro abogado cuando nos enfrentemos a Dios. Cuando tú tienes un juicio, es complicado cuando vas a un juicio y tienes un mal abogado. Ahora todos tienen abogado, ¿cierto? El Ministerio Público te pone un abogado, no sé. Pero cuando te enfrentas a Dios, hay dos opciones. O te presentas con Cristo, que es nuestro abogado, de acuerdo a Juan, capítulo 2, ¿cierto? Que Él es nuestro abogado. O te presentas solo. Y eso va a ser terrible para quien no tenga a Cristo como su abogado. Por eso el autor ahí, Juan, en la epístola de Juan, dice que no debemos temer, porque abogado tenemos frente
a Dios el Padre, el Señor Jesucristo. Chicos, vas a envejecer, ¿cierto? ¿Qué deberías hacer? Entonces, una buena pregunta, ¿qué estás haciendo ahora? Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este precioso libro que tú inspiraste también y que en esa inspiración llevaste a este autor, a Salomón, a escribir desde un punto de vista, Señor, de sabiduría para la generación a quien seguramente acompañó a Salomón, pero por medio de la inspiración, Padre, verbal de tu palabra,